pues esta idea de despedir públicamente a sus creadores de contenido de orientación activista presenta su propio conjunto de complicaciones. Tal medida podría desencadenar una reacción negativa de un segmento significativo de la sociedad, en particular entre las élites culturales y los críticos de cine que perciben tales acciones como una capitulación ante puntos de vista opuestos. ¿Cómo es que no permites que Kathleen Kennedy de Disney Star Wars, que trae el empoderamiento femenino y el tema de color y... Oye, pero si estás deshaciendo todo. Y eso es lo que les da miedo, están aterrados. O sea, muchos de estos creadores, dueños, están aterrados. Hubo un estudio de videojuegos chino, amigos, y que lo ha ganado todo. Posiblemente gana, bueno, quizás no. Solo están queriendo torcer porque saben lo que representa el peligro que los estudios chinos vayan a ganar todo, ¿no? Black... ¿Qué es? King Wukong, que es la historia de este mono de Sun Wukong, ¿no? En la que se basa también Dragon Ball, la de Goku y todo este viaje hacia el occidente. Bueno, empezaron a decir es que Sweet Baby le quería dar cátedra a estos, cómo deberían de abordar a las nuevas audiencias, qué tienen que sacar para adaptarse a occidente. Y ellos les dijeron, no, no. Bueno, pues ahora te vamos. Y le empezaron a sacar una campaña de que si eran machirulos, de que no había representación, de que, hijo, oye, pero si es un mono. Y hay son animales. ¿Cómo que, o sea, no? ¿Se dan cuenta? Y esto podría fomentar ya una narrativa de que los estudios han cambiado su lealtad, alejando a las audiencias que se sienten traicionadas. La lección que surge de esta dinámica es que oscilar entre extremos ideológicos es menos efectivo que adoptar una postura más neutral en lo general. Y en consecuencia la tendencia parece estar moviéndose ya hacia el alejamiento más sutil, pero definitivo, de estos contenidos abiertamente politizados. El objetivo sería estrenar películas que prioricen la narración por sobre la ideología, permitiendo así un mayor atractivo sin los riesgos inherentes asociados a la polarización política. Piensen, la primera película de Joker 1, que es lo que tenemos ahorita fresco referente al fracaso de Joker 2, ¿no? Para ejemplificar más rápido. La primera, pues fue prácticamente el refrito de películas que ya habían salido. Taxi Driver, ¿y cuál era? Una de comedia, ¿no? De Club del no sé qué, que era igual, así como El Comediante y demás. Bueno, se apegó, reflexionó sobre temas sociales, sin quererte meter un mensaje de cómo tienes que ser. Simplemente la vida normal, un tipo que la vida lo está machacando lo que es, y a las mayorías de las audiencias, ¿no? Porque la vida es cruel. La vida no es como te lo han pintado, de que es color de rosas y que si vivieron para siempre felices, que si todo es... No. Hay altibajos, si hay buenas cosas, si hay cosas negativas, y así es. Y fue tan cruda, tan acá, que el desenlace de esto empezó a despertar muchas cosas en muchas personas. Había movimientos ahí que incluso los cancelaron en todas las redes sociales. Ustedes saben, uno que era un simbolito amarillo, y les pido por favor no lo mencionen por acá, pero saben a qué me refiero. Y la película 2 fue la oda, así prácticamente se los pusieron, ¿no? Cuando al final en esta pues le dicen, a ver, véngase pa' acá, y lo pone, a ver, quítale los pantalones, ahora en 20 uñas ponlo, y se lo empiezan a torcer ahí los guardias al Joker, ¿no? Así fue lo que le dijeron Todd Phillips, estos estudios, al público en general que les gustó Joker 1. Te voy a poner en 20 uñas, y disculpe, pero es que prácticamente fue así. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no te tiene que gustar? Y si eres de esos, ya sabes. Lo mismo que ahora están haciendo estos estudios de videojuegos en la gente, cuando los CEOs, los directores, le empiezan a decir a los jugadores, es que ustedes son lo peor, los detesto. O sea, prácticamente, amigos, oye, next, ¿no?
Y este creciente éxito de las películas que enfatizan la narrativa por sobre el mensaje sugiere un creciente apetito por las audiencias por este tipo de contenido. Todos, amigos, todos lo que queremos que es una película que te haga sentir algo, que te saque de la normalidad y que te muestre nuevos mundos o que te ponga en atención. Acuérdense qué pasó con esta Better Call Saul, ¿no? Que es del mundo, es una, ¿cómo se dice? Spin-off, por así decirlo, de Breaking Bad. De las mejores series que han existido, ¿no? ¿Qué es? Mera narrativa. No necesitas grandes, efectos, una gran cantidad de personajes aquí, no, súper bonito. No. Narrativa. Y que tiene inclusión, claro que lo tiene, y mucha, porque así es allá en donde se graba esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? No te quieren meter al personaje nada más por su color o por su origen, es porque él encaja, ¿no? Y es lo mismo en los videojuegos. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción de la confianza entre estas audiencias que antes se sentían alejadas puede ser largo y lleno de desafíos. Muchos espectadores que se sintieron perjudicados por producciones pasadas pueden ser reacios a involucrarse con los nuevos lanzamientos de estudios que antes priorizaron el mensaje ideológico. Piensen en la de Vikingos, la Valhalla, ¿no? Que es 100 años o 300 años después de las primeras temporadas de Vikingos, ¿se acuerdan? La primera temporada de Vikingos Valhalla empezaron a poner cosas de, incluso la Jarl, ¿no? Que salía ahí de Kattegat, era una mujer de color. Cuando dices, oye, pero son los vikingos. El caso de ¿cómo se llamaba? Olaf, ¿no? Era un hombre que estaba gordo. Y dice, oye, pero pues son los vikingos, si son guerreros, ¿por qué lo pusieron así? Ya para las siguientes temporadas lo pusieron en forma y demás, ¿no? Porque yo creo que mucha gente verdaderamente y se alejaron. Como que la segunda había cierto temor de que... Y lo hicieron perfecto. Y esta tercera temporada, mis respetos, se las recomiendo. Vikingos Valhalla, ¿no? Y es lo que están diciendo acá. O sea, como que la gente, híjole, como que no voy a consumir eso, ¿no? Esto indica que la lealtad a las franquicias de larga data puede verse irremediablemente dañado. Yo ya no he visto nada de Star Wars. Yo estuve de Acolyte con todas las reseñas, con todo lo que dije, no. Ustedes las verían, ¿no? Ya que los fanáticos anteriores se van sin una nueva generación de entusiastas que los reemplace. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta de El Mandalorian? La última temporada, todo da y todo, o sea, cuando las primeras 2 temporadas del Mandaloriano, ¿cómo te tenían? ¿No? Respetaban el canon. La industria cinematográfica puede estar reconociendo gradualmente las limitaciones de una estrategia que gira en torno a satisfacer estas facciones políticas polarizadas. La tendencia hacia una narrativa más neutral desde un punto de vista político no solamente tiene el potencial de generar el éxito financiero más amplio, sino que también va a permitir volver a la esencia de lo que hace que el cine sea bueno, una narrativa convincente. Y a medida que los estudios se van esforzando por ir recuperando este equilibrio, la esperanza es que acepten este cambio y se concentren en ofrecer narrativas atractivas que resuenen en audiencias de todo el espectro, que viene con la viabilidad de el mensaje, porque no es cuestión de dinero. En la era del análisis de los grandes volúmenes de datos, es muy poco probable que Hollywood no sepa hacia dónde apuntan. El proceso de dar marcha atrás con el mensaje es ahora el que está en marcha, pero plantear interrogantes sobre las investigaciones de mercado en esta viabilidad de dicho mensaje. Porque si bien era importante elaborar ya una narrativa más de tormenta perfecta para el mensaje y explicar por qué Hollywood está dando marcha atrás un poco, como lo hicimos en el punto anterior, es importante entender por qué Hollywood colocó la rentabilidad detrás y no por encima de otras preocupaciones.
Una de las razones era porque según la contabilidad de Hollywood, no es realmente necesario que una película tenga éxito para que tenga éxito para sus inversores, como es bien sabido, y está establecido desde hace mucho tiempo, incluso parodiado en producciones como Los Productores. Porque lo más importante es que Hollywood es un centro de poder blando hegemónico occidental y debería de ser considerado parte del complejo militar industrial o de inteligencia de Estados Unidos. En muchos sentidos, este afán de lucro es solamente la fachada. Normalmente alguna aventura ideológica es una fachada para un afán de lucro, y aquí es lo contrario. En el centro de todo este dinero fiduciario y el control, no son los billetes de papel llamado dinero. Si se controla la idea de la gente, la cuestión del dinero se va a evaporar. Al fin y al cabo, amigos, ¿quiénes son los dueños del dinero? ¿Quiénes son los que pueden escribirse pues en un ordenador todo esto? ¿Quiénes están relacionados y controlan todo esto? Proyectos como Gawker Media fracasaron en 2016 debido a esta obsesión con el mensaje, y sin embargo fue subsidiado durante años desde el año 2003 de esa manera. En realidad sirvió como una especie de publicidad política basada en temas que silenciosamente alineaban con temas de la campaña de varios políticos progresistas, generalmente el del DNC. Pero Hollywood seguiría promocionando el mensaje durante 8 años más, a pesar del análisis del Big Data, en donde solamente ahora estamos viendo algunas señales de que esta tendencia está disminuyendo. Pero esto se trata de poder. Las revoluciones gerenciales como la descrita por estos escritores y pensadores post-trotskistas, James Burnham, fueron un fenómeno del siglo XX. Pero se trataba de avances novedosos que dependían de ciertos avances, tecnologías en las fuerzas productivas. Pero también en particular, estas tecnologías de la comunicación, como el caso de la radio. Y sin embargo, una característica significativa de estas revoluciones gerenciales de principios de mediados del siglo XX fue el fenómeno expansivo del populismo, que luego se transformó en la movilización de la sociedad. Durante décadas, estos expertos en el campo de la economía política internacional y la política global, que juntas pueden considerarse parte de la triada de estas RI, intentaron resolver este problema. ¿Cómo poder caminar por una delgada línea entre el cambio social fabricado desde arriba hacia abajo, o por el contrario, un enfoque de arriba hacia abajo para preservar el status quo? Es decir, que nadie les diga nada a los banqueros, que nadie le diga nada a los elegidos, por un lado, y no sobreestimando, o por el contrario, no provocar a la ciudadanía a un pogromo populista hitleriano por el otro. ¿Ven lo que les estoy comentando? Incluso cuando suelen poner acá, ¿no?, las dobles nacionalidades, por así decirlo, de la gran mayoría de actores, escritores, músicos, gente de los medios, dueños de industrias del entretenimiento y demás, y se aterran, aunque nada más se ponga el origen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la extraña connotación de este tipo de textos, esto es algo que salió de control dentro de la población alemana y se excedió. Y en esencia, el desastre del experimento que surgió a mediados del siglo XX en Alemania fue impulsado desde abajo por un estado de ánimo de fanatismo insaciable, conduciendo a lo que ocurrió y en sí desembocando en la guerra. Aquí su problematiza este poder popular que ha sido un tema constante de la literatura académica impulsada por las élites, que en otras palabras sostiene que mantenerse fiel a una agenda progresista no es algo que el populismo pueda hacer. Así que ¿qué lección nos ha encomendado? Porque si bien las élites deben de ser receptivas y comprensivas y a las demandas de una población hasta cierto punto, este liderazgo significa que nunca se va a poder permitir que los pacientes dirijan este sanatorio. Y entonces, ¿cómo puede lidiar con los cambios económicos, los cambios en el equilibrio de poder entre las regiones y los estados-nación del mundo, y los cambios sociales problemáticos que van surgiendo en una potencia hegemónica global en decadencia como lo son Estados Unidos? Aquí es hora de renovar la imagen. El WEF
está fracasando a nivel internacional. Ya todos saben, ¿no? O sea, cuando sabes que alguien trabaja o fue uno de los jóvenes líderes mundiales de esta cosa, ya dices, no, este tipo así como Marcelo Ebrard, dices, ya me da mala espina, porque sabes cuáles son sus puntos de vista y demás, ¿no? Ahora, ¿en qué consisten estos cambios? Mira, 24 de febrero del 2022 se publicó mi artículo El fracaso del autodenominado Gran Reinicio. Y por pura coincidencia, este fue el mismo día en que comenzó la operación militar especial rusa en Ucrania. Lo que no es una simple coincidencia es la relación entre la situación del bicho, el reinicio, y la guerra en Ucrania, y también lo que está sucediendo en Palestina. Pero para los que estaban en el poder, admitir que habían sufrido reveses o derrotas fue algo bastante difícil. Ahorita ya la están cambiando al 2045, ¿eh? Y como un comentario humorístico, podemos decir que esta constatación fue más difícil, porque en realidad fue imposible para varios blogueros anti-reinicio, que se habían convertido un poco más que celosos vendedores de la desdicha, en otras palabras, en publicistas no remunerados de las mismas élites a las que los escritores se oponían con razón. Es decir, toda esta identidad se basaba en su tropo según el cual los que estaban en el poder estaban obteniendo todo lo que querían y este plan iba en consecuencia. Schwab, Malert y el pueblo de Davos como grupo están más cerca de la historia, lo más cerca que se puede de estar, y su relato es bastante diferente. Han enfrentado frustraciones y reveses y están descontentos con los resultados hasta el momento. Ese fue el análisis del libro del 2022 del señor Clausa y Thierry Malert en La Gran Narrativa, que destacaron la fijación de Occidente con las noticias falsas, en el tema de la guerra de la información y los actores malignos, revelando tanto una admisión de culpa como un reconocimiento de su fracaso. Bueno, y esto no se ha acabado. ¿Vieron lo que les ponía ahí de Atlantic? Lo que decía de que, híjole, es que es peligrosísimo la libertad de expresión, necesitamos fuertemente que el gobierno empiece a hacer cosas en las redes sociales, o lo que escribía también The New York Times, donde, híjole, es un peligro para la democracia, ¿no? La Constitución, ¿qué es? La primera enmienda, la libertad de expresión. Entonces, este enfoque en las narrativas, la guerra de la información, como una derivación de una guerra política, es fundamental, porque a medida que las culturas corporativas y gubernamentales se fusionaron, vimos a los líderes como el caso de Justin Castro y Johnson prosperar gracias, Boris Johnson, a promesas reinicialistas inalcanzables, lo que subrayaba una realidad peligrosa, porque cuanto más grandiosa era la ambición, más envalentonados estaban esas figuras. Ven el caso de el actual, ¿no?, secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que pues en su momento aquí era primer ministro de Países Bajos. Lo sacaron por estar pero al 100% con todas estas locuras. Esta situación ya presagiaba el papel de un Zelensky igualmente envalentonado en un fomento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los papeles irresponsables en donde varios de los líderes occidentales prácticamente por unanimidad habían asumido esto, apoyar a Ucrania hasta el final. Y eso nos llevó a cabo la misma operación de marcha en cadena, que fue su enfoque frente al tema del bicho. Solo que ahora este bicho, al parecer, es la propia Rusia. Esta promoción de narrativas por parte del web funciona como una forma de poder blando, con un objetivo de remodelar esta realidad y al mismo tiempo reprimir todas aquellas voces disidentes bajo este epígrafe de actores extranjeros y malignos. Sin embargo, esta contranarrativa disidente está ganando terreno a medida que se está haciendo evidente, donde sus intentos de estas élites de controlar la información ha revelado solamente que son súper vulnerables. Y por último, constatamos que estas apresuradas aplicaciones del gran reseteo carecían de todas las bases necesarias para lograr una aceptación generalizada, y esto indicaba fracturas internas de la élite occidental, de una brecha aún mayor entre las élites y poblaciones que están gobernando, porque a medida que el público se manifestaba cada vez más su escepticismo, se puso en tela de juicio la estabilidad de esta agenda
del reinicio. Y la fijación del WEF en las narrativas policiales fue paradójicamente una señal de que su control de poder se estaba debilitando. Así que la solución para ellos ha sido la implementación de un lento proceso de renovación de imagen. En consecuencia, están pasando de ser una plataforma de convocatoria a convertirse ya en la principal institución del mundo de cooperación público-privada. Y en la práctica, lo que están haciendo es desviando por parte del mensaje y de su enfoque, alejándose de la globalización como la panacea. Cada vez vemos más al WEF en un enfoque más matizado, que reconoce la implementación de las mismas tendencias que van utilizando para que se justifique la teoría de la globalización como algo inevitable y algo bueno. Están mostrando ahora una tendencia del regreso al Estado-nación. Parte de esto es un intento fallido de reconocer un panorama más amplio, en donde es el que la globalización, que es su modelo, siempre fue una que privilegiaba y daba por sentado que los centros tradicionales de acumulación de capital heredados de la era colonial y el imperial en Europa occidental también iban a liderar, dirigirían y probablemente serían los que más se beneficiarían de esta globalización. ¿Qué está pasando con el sur global y que está a punto de darle en la torre a esta globalización en donde son, ¿no?, estos beneficiados por el colonialismo, el occidente colectivo, el G7? En otras palabras, mientras que el WEF y que la academia han intentado pintar a la globalización como una especie de internacionalismo en el sentido utilizado por las izquierdas históricas y marxistas, en realidad ha sido más bien un neoimperialismo blanqueado, o más bien lavado de rosa, porque ahora ya saben que lo blanco es el devorador de mundos. Bueno, para ellos, la globalización era como una fuerza de la naturaleza. No se podía resistir a la gravedad de su inevitabilidad. Estado-nación se estaba convirtiendo, en su opinión, en algo del pasado, donde las corporaciones transnacionales y multinacionales eran el futuro, y el mundo podía regocijarse en la unidad, tomándose de las manos y procediendo al desarme nuclear y convencional, a excepción de Estados Unidos. Y así, el equipo Estados Unidos o Team America, ya que esta sería la fuerza policial del planeta, porque siempre es que nosotros tenemos potestad de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Bueno, solo los soñadores, los reaccionarios peligrosos, los demagogos populistas y los movimientos nacionalistas autoritarios y sus líderes podían ser lo suficientemente locos como para creer lo contrario, ¿no? Es que Putin, mira, si ellos son los malvados. Uy, no, el castrochavismo. Uy, los chinos. Uy, no, el Bolsonaro. Uy, no. Bueno, no tan rápido. Ahora están admitiendo que la globalización no es un proceso que se rige por las leyes de hierro. Porque si bien el WEF no se está alejando por completo de esta, sí están reconociendo la complejidad y los desafíos asociados con ella. Y existe un creciente reconocimiento de esta necesidad de parecer más razonables y menos imperialistas, y de adoptar un enfoque más equilibrado que estén abordando una cuestión como estas vulnerabilidades de la cadena de suministro, la desigualdad económica y las preocupaciones de seguridad nacional. Por su parte, ya se espera que Schwab aclare tanto este papel como la estructura de liderazgo, junto con nuevos nombramientos a nivel ejecutivo, puesto que él ha estado en un proceso de transición de su papel, donde el comité ejecutivo del WEF incluyen a Fink de BlackRock, Larry, y al expresidente del BCE, Christine Lagarde. También existe la posibilidad, y ojo, porque de hecho se salió del foco, ustedes lo vieron, ¿no? Dejando la dirección general del WEF, el señor Schwab, porque le sacaron los trapitos donde cómo se andaban torciendo a las trabajadoras y demás. Véanlo, hice ese video. Bueno, en términos de liderazgo del comité ejecutivo en el futuro, alguien como Tony Blair y diríamos también Barack Obama
pueden ser vistos como una de las varias figuras públicas, líderes o portavoces de la organización, dado que Borge Brende es considerado de perfil bajo, una forma educada de decir poco inspirador, carente de cualquier carisma público, ya saben, el tipo en el que Schwab sobresale, ¿no? Incluso ustedes lo ven, el tono de voz, la manera de dirigirse al público, es como un villano de 007, ¿no? Y así, en verdad, el mensaje del que el WEF está tratando de alejarse silenciosamente es en realidad indistinguible de la ideología de los Estados Unidos y de la Unión Europea a partir de los años 90. Esa es una señal muy importante que no se puede ignorar, porque esta ideología, que implica introducir de contrabando el neoimperialismo en un marco discursivo de un internacionalismo de izquierdas favorables a las empresas conocido como globalización, también utilizó el lavado de la imagen rosa y otro tipo de formas de imperialismo de derechos humanos, reprimiendo a la propia población, incluso de manera abstracta en el ámbito de la cultura y el de la sexualidad de las minorías. Fue un casus belli legítimo para derrocar a ese Estado. Y pareciese significar que Estados Unidos y la Unión Europea también están dando marcha atrás, al menos después de haber insistido tanto en ello. Pero ¿se trata acaso de un cambio en su enfoque general o simplemente de una holgura en el sedal? Piensa en este juego de Black Wukong, ¿no? En este juego chino, el miedo que le tienen a esto, porque superó todos los récords en tema de audiencia y compras, es, ok, está llegando el mensaje, pero no el mensaje que ellos quieren. ¿Quién puede empezar a moldear a Occidente? Y es ahí en donde se acaba. Así que viene hacia una mayor investigación. ¿Hasta qué punto este aparente repliegue de los mensajes ideológicos en Hollywood y las instituciones de élite globales como el WEF son un cambio genuino de estrategia? ¿Cómo puede utilizarse este cambio de marca para mantener el control sobre las narrativas culturales y políticas de una forma más sutil? Nos encontramos ya en una coyuntura crítica en la que los fracasos tanto del mensaje de Hollywood como el tema del reinicio más amplio plantean las preguntas urgentes sobre el futuro de la hegemonía occidental y de sus estrategias. Estas constataciones de que los contenidos políticamente neutrales puedan tener el atractivo más amplio que las películas abiertamente ideológicas significan el alejamiento más profundo de la ingeniería social de mano dura que había dominado la última década. Este alejamiento de Hollywood el mensaje, incluso cuando el analista de datos expuso claramente sus defectos, apuntaban a una reevaluación cultural más amplia. Y aunque fundamentalmente no solamente es en pos de su lucro, la verdadera fuerza impulsora detrás de este cambio, ese es el poder, el control sobre las narrativas, sobre la percepción, en última instancia, la mente de las personas. Es lo que les digo, ¿quién está ganando con el mensaje? Porque creo que todos están viendo. ¿Qué significa cuando ves a un Yahya Sinwar muriendo como un héroe, luchando hasta el final, siendo la resistencia, ¿no? ¿Qué ve la gente cuando ves a Bibi Netanyahu corriendo hacia el búnker, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves lo que está diciendo Vladimir Putin y ves a su sociedad y ves las ciudades y ves lo que pasa allá y cómo mucha gente se está yendo de Occidente porque yo quiero irme para allá? Mi familia acá yo no la voy a dejar en Canadá, eso fue un caso muy sonado. Vendió todo en Canadá y se fue porque aparte en Canadá van en contra de los agricultores, ¿no? Por todas estas cosas, woke y demás y del tema verde, ya saben que, ¿no? Y se fueron para Rusia y compraron allá granja y ahí están desarrollando y ahí llevan a sus hijos y ahí es donde quieren crecer. Y lo que les digo de China, cuando muchos de estos ya empiezan a consumirse estos otros productos, ¿y qué está pasando con el mensaje acá? No es el dinero, porque el dinero lo inventan y lo imprimen a voluntad. Se trata de la voluntad de la gente y sus corazones, de poder manipular. Por eso es que están tratando y no podemos. ¿Cómo ganó Estados Unidos en los 90 todos los corazones del planeta? Yo quiero Disneylandia, yo, ¿no? Bueno, por esto las élites
gobernantes de Occidente, representadas por instituciones como este WEF, están recalibrando sus estrategias. Su confianza inicial en la globalización como una fuerza inevitable se ha visto destrozada por fracturas internas, escepticismo público y convulsiones geopolíticas como la guerra en Ucrania, el abandono de las narrativas otrora incuestionables, incluida su apuesta por la agenda globalista. No es una mera señal de ajuste pragmático, sino de reconocimiento de su control menguante. El cambio del enfoque del WEF desde este triunfalismo de la globalización hacia una estrategia más cautelosa que estalla, reflejando el desmoronamiento más amplio del dominio ideológico occidental. Vean acá, ¿no? ¿Qué les ponía al inicio? ¿Dónde estaba esto, no? ¿Por qué no me estoy quedando sin maneras de explicar qué tan malo es esto, no? El libre discurso es un desastre. Esto puede sonar inflamatorio, pero es una pieza de evidencia de los puntos que de hecho necesitamos realmente una postura gubernamental agresiva para regular las plataformas de redes sociales. El libre mercado no está funcionando y nunca lo hará. Por eso es que ya dicen, hijo, ya no está funcionando la globalización, porque ya el libre mercado, ¿qué es? ¿No? ¿Qué se supone que era? La libertad de las ideas, la libertad, laissez-faire, ¿no? Dejar hacer y dejar pasar. Bueno, y sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es esto realmente una retractación o simplemente un cambio de imagen? ¿Un intento de mantener el control mientras ajustan sus tácticas? Porque a pesar de que Hollywood y las élites globales se reducen, no abandonan su búsqueda de poder, ya sea a través de un poder blando ideológico o la manipulación financiera. Esta agenda central permanecerá intacta, aunque enmascarada en nuevas formas. La pregunta no será si estas instituciones van a abandonar su búsqueda de dominio, sino cómo se van a adaptar para mantener un mundo cada vez más escéptico respecto de sus motivos y sus métodos. Ahí está, amigos. ¿Qué les pareció a ustedes esto? Déjenme con ustedes, por favor, no se me vayan a estar peleando por acá. A ver qué están comentando. Dicen, Sinwar es resistencia, Netanyahu vende resiliencia de los 50, dice Víctor Lucien. No, es que, amigos, es increíble, ¿no? El arquetipo de él es el arquetipo de todo héroe, de todo. O sea, si hicieran una película de él, amigos, obviamente no lo van a hacer porque, bueno... ¿Quiénes son los que hacen las películas, verdad? Pero bueno, es ese arquetipo, ¿no? Es ese arquetipo. ¿Qué pasa con Braveheart, Corazón Valiente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no está casi en ninguna plataforma de streaming, no? ¿Por qué le cambiaron el doblaje por un doblaje horroroso? ¿Qué es? Apple TV. Todos entienden. Porque esos arquetipos ya no existen. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Mira, un seminario woke para que te emancipes y te empoderes, dice Javier D. Mira, Adriana Victoria. Mira, la otra prima, que es de la edad de ella, su mamá se educó igual que ella. Y es más tranquila, pero son buenas niñas. Pero le tienen más confianza. Mi tía, ya es baby boomer. Terrible la cultura tradicional basada en las agendas ESGs. Bueno, ESGs es más que nada los proyectos que hay para que las instituciones financieras o las instituciones administradoras de fondos inviertan. Si tú tienes una empresa y eres mediana y para grande, puedes decir, bueno, estamos implementando este modelo de contratación de diversidad y queremos, ya sabes, ¿no? Si te acercas a tal fundación, te van a dar mucho dinero, incluso ni siquiera vas a tener gente. Pero si tú empiezas a poner ahí, mira, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Es lo mismo, y así son los videojuegos. Pero ¿qué está pasando? Echaron a perder sus empresas. ¿Quién las va a comprar por cacahuates? Problema, reacción, solución. ¿Quiénes inventan el dinero? Y los otros por ganarse unos pesos rápidos. ¿Cómo quedaron? Gracias a Disney por toda esta cosa, dicen ahí. A mi padre ya también tuvo grandes, me tuvo a los 32 años, hace 31 años, y mi mamá también a los 32 años. Pero me educaron a mi padre y fue como mano dura, dice Andrea. Ay, estaban bien chavos, o sea,
Tampoco, André. 32 años todavía están chavos. Entre comillas, a lo que ahora es lo normal, ¿no? Digo, yo tuve a mi hija a los 26 años, 27. Pablo, yo tengo dos primas con diferentes tipos de educación y verás que hay muchísimas diferencias. Sí, claro, es que somos como el caso de la inteligencia artificial, en donde depende de los inputs que le pongas, es decir, la información, es lo que vas a obtener. Eso pues, no soy igual, ¿no? Son redes neuronales al fin y al cabo. Amigos, pues voy a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo, en verdad, por siempre apoyarme. A todos mis mecenas de Patreon se los agradezco de todo corazón. Si gustan apoyarme en Patreon, se los agradeceré. Gracias por todo. Para la Gran Humana MX se despide Pablo. Compartan en sus redes sociales. Pongan un pulgar para arriba, en verdad que esto ayuda mucho. Y por favor, coméntame, no aquí en el chat, sino aquí abajo, en el área de comentarios, aunque sea un párrafo. ¿Qué opinas de toda esta guerra cultural? ¿Qué piensas tú que es la solución para que jamás vuelvan estos a querer, así como el tema de Pennywise el payaso, ¿no? Que cuando es derrotado vuelve después de tantos años. Pero así lo hemos visto en la historia, ¿no? ¿Verdad? Cuando vuelven una vez más a querer imponer estas agendas. Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima. Estamos ganando. Hasta luego. Cuídense mucho y pórtense bien.